Buenos días, doctora. Eh, Vamos a exponer sobre el estado líquido. Enseguida presento las diapositivas. Eh, bueno, nuevamente decirle buenos días. Eh, a mi grupo le ha tocado exponer el estado líquido. Y pues bueno, ¿qué es el estado líquido? El estado líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado con volumen definido, pero no con una forma fija. El líquido está formado por pequeñas partículas como los átomos y las moléculas. Si bien el agua es el líquido más común de la Tierra, además es el de ser el más abundante, este estado de la materia es en realidad el menos común en el universo, porque los líquidos requieren un rango de temperatura-presión relativamente estrecho para existir. Las propiedades de los líquidos. Eh, las propiedades de los líquidos son el punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, densidad, viscosidad, tensión superficial, compresión y expansión. Y también la volatilidad que olvidé poner. Eh, Puedo explicar un poquitito sobre la viscosidad, que después lo vamos a ver también, que la viscosidad es cuando un líquido al derramarse cae despacio. Un buen ejemplo es la miel, un champú, eh, detergente líquido. Y sobre el ejemplo que no mencioné es sobre la volatilidad. La volatilidad es un líquido cuando se evapora con mucha facilidad. En este ejemplo sería el aerosol, la gasolina y, y eso sería. Em, la viscosidad. La viscosidad, como ya lo había dicho antes, se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez. Em, Según la viscosidad, habrá mayor o menor según la resistencia que hagan las moléculas o las partículas que conforman el líquido al, al separarse o al deformarse. Eh, También dice que, por tanto, a mayor viscosidad, mayor resistencia. Ejemplos de la viscosidad son la miel, los lubricantes de vehículos, eh, el champú, como le he dicho. Y en esto se puede observar que estos no se derraman con mucha facilidad, como aquí tengo un ejemplo en el que dice, aquí está un vaso de precipitado, en el que se está chorreando más fluidamente que el de al lado, que parece ser miel. Mm, Esto se refiere que no se derraman fácilmente. Y también tiene un sistema de unidades. El sistema es de la viscosidad es el Poise, que se representa con una P. Esto se debe en nombre de honor de un fisiólogo francés, Jean-Louis Marie Poise. Y en relación con todo esto, un Poise es igual a 100 Poises, que es igual a gramo sobre centímetro, eh, y por segundo. A su vez, un 100 Poise es igual a un milipascal de segundo.
la cohesión, adhesión y ascenso capilar. Aquí tenemos un ejemplo del agua. Este es el agua cayendo por tubitos estrechos por el suelo. Es un ejemplo. Bueno, ¿qué es la cohesión? La cohesión, en este ejemplo se puede ver que es la atracción de las moléculas del agua entre sí. Esta parte es de la cohesión. Todo esto. Eh, ¿Qué es la adhesión? La adhesión es la atracción de las moléculas de agua por las moléculas de otras sustancias, que en este caso puede ser o bien agua sólido o agua aire. En este caso es agua sólido que se está aquí, se está adheriendo el agua en en el sólido. ¿Y qué es el ascenso capilar? Pues es la capacidad que tiene el agua de ascender aquí en el inciso B, en el que tiene la capacidad de ascender eh, por pequeños canales por pequeños canales formados por pequeños orificios. Y eso sería el ascenso capilar y la cohesión y la adhesión. Le va, Va a continuar mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, Doc, la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es el fenómeno en el cual la superficie de un líquido se comporta como una película fina elástica. El líquido también presenta resistencia a aumentar su superficie. Se define cuantitativamente la tensión superficial como el trabajo que debe realizar para llevar moléculas en número suficiente desde el interior del líquido hasta la superficie para crear una nueva unidad de superficie. Porque al hacer pasar una molécula del interior de un líquido a la superficie del líquido, cuesta energía en realidad es el trabajo. Causas de la tensión superficial. Se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Es decir, que del líquido la molécula está rodeada de otras moléculas en todas las direcciones que producen fuerzas de atracción, de manera en que la fuerza neta es nula, así la molécula tiene una energía bastante baja. En cambio, cerca de la superficie, la molécula solo está rodeada parcialmente de otras moléculas del líquido, de manera que ésta provoca una fuerza atractiva neta hacia dentro del líquido hacia las moléculas en la superficie tienen un estado de energía más alto. También se podía aclarar que la tensión superficial depende de la naturaleza del medio que lo rodea y también de la temperatura. Los líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción intermoleculares fuertes tienen una tensión superficial más elevada. La temperatura también influye en la tensión superficial, ya que ésta disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. Esta se conoce como fuerzas de cohesión a las fuerzas de atracción que existen entre las dos moléculas de la misma clase. La influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas del líquido. Propiedades de la tensión superficial. La tensión superficial, la Y significa, Y se define como la fuerza por unidad de longitud ejercida por una de las superficies, es decir, la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido
por unidad de área. Esta Y, cuando es mayor a cero, sirve para cuando Y es elevada a cero, es más elevada a cero, el líquido está en contacto para elevar más moléculas a la superficie, con la cual aumenta la energía del sistema. Cuando Y es igual a cero, es en el punto crítico, ya que las densidades del líquido y del vapor se igualan y la tensión superficial en el punto crítico debe ser cero. Y también depende de la naturaleza de las dos fases puestas en contacto, que en general será un líquido y un sólido, así que la tensión superficial será diferente. El valor de Y depende de la magnitud de las fuerzas intermoleculares en el interior del líquido. De esta forma, cuando más mayor sean las fuerzas de cohesión del líquido, mayor será su tensión superficial. Para un líquido dado, el valor de Y disminuye con la temperatura, debido al aumento de la agitación térmica, lo que redunda en un menor, fuerzas intermoleculares, ya no tiene mucha fuerza intermolecular. El valor de Y tiende a cero conforme a la temperatura, cuando la temperatura se aproxima a la temperatura crítica de T del compuesto. Este punto, el líquido es indistinguible del vapor, formándose una fase continua donde no existe una superficie definida entre ambos. A las gotas de agua. La tensión superficial actúa como una película en la interfaz entre la superficie del agua líquida y el aire sobre ella. Las moléculas de agua por debajo de la superficie se ven atraídas por otras y por aquellas que están en la superficie. La tensión superficial también es la causa de las gotas de agua adopten una forma casi esférica, además de la capilaridad. Capilaridad depende de la tensión superficial. La superficie de un líquido es un tubo de diámetro pequeño. Tomará una forma curvada que depende de la tensión superficial del líquido. El mercurio adoptará una forma virtualmente de bulbo extendido. Sin embargo, la superficie del agua presentará una cavidad en forma de depresión con el líquido que pareciera ascender un poco más de las paredes del tubo. La adherencia del líquido a las paredes del tubo contribuye a dicho comportamiento. El movimiento de líquidos dentro de espacios pequeños depende de esta acción capilaridad. Es frecuente describir el ascenso de un fluido de una superficie líquida hacia un material tejido con el término percolación. La importancia de las propiedades de los líquidos en los organismos. Nuestro cuerpo está formado por un 60% de agua. Esta está presente en el interior de nuestras células, en el espacio entre nuestras células, en nuestra sangre y en otros líquidos de nuestro cuerpo, como la saliva, el sudor o las lágrimas. ¿Qué funciones cumple el agua en nuestro organismo? Este líquido cumple funciones principales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Estos puntos son: transporta y distribuye los nutrientes esenciales para nuestras células, como los minerales, las vitaminas o la glucosa. Elimina las toxinas que producen nuestros órganos. Regula nuestra temperatura corporal. Colabora en nuestro proceso digestivo. Actúa también como lubricante en nuestras articulaciones. El agua es tan importante para nuestro cuerpo que una persona normal a una temperatura normal y con una vida sedentaria puede aguantar tan solo 3 a 5 días sin beber agua. ¿Cómo se pierde agua en nuestro cuerpo? Nuestro organismo pierde constantemente cuando respiramos, cuando sudamos, cuando orinamos y cuando evacuamos. Mediante estas acciones, el cuerpo
pierde una medida entre 2 y 2,5 litros diarios de agua. Aunque no perdemos únicamente agua, perdemos sodio, potasio, calcio, flúor y otros electrolitos. El cuerpo también puede compensar la pérdida cotidiana de líquidos de agua mediante el traslado de nuestras células a nuestra sangre. Sin embargo, si no reponemos el agua que perdemos a lo largo del día, podemos sufrir una deshidratación. Bueno, doctora, eso sería todo. Muchas gracias.